A continuación, las 5 cosas que usted debe conocer. Caso de hermanos de Georgie Navarro salpica a más figuras. Un asesor legislativo y al menos 3 contratistas públicos están bajo investigación federal junto a los hermanos del representante. Se alega manipulación de contratos con varias agencias desde el 2021. Se enciende la guerra entre el PPD y el PNP. El exalcalde de San Juan y hoy secretario general de La Palma, Jorge Santini, rechaza los comentarios de que su partido anda reciclando figuras políticas y acusa al PPD de estar desesperado por los titulares. Alega que con tan solo van pocos 100 días de este nuevo gobierno y parece que ya estamos en las elecciones del 2028. Y Cámara aprueba castigo al huileo. Queda prohibido hacer huileo en las carreteras. Las multas podrían alcanzar los $5,000 y conllevar cárcel. Con esta medida se busca reducir accidentes fatales en motoras y Ford Track. El gobierno de México ha hecho un acuerdo de cooperación en seguridad y migración tras evitar aranceles impuestos por el presidente Trump. Con estas implementaciones, el gobierno de México asegura que la relación bilateral con Estados Unidos sigue fuerte pese a las tensiones comerciales. Y en la guerra de aranceles, China anunció que impondrá un arancel de 34% a las importaciones estadounidenses a partir del 10 de abril en represalia por una medida similar impuesta por Estados Unidos. Además, el Ministerio de Comercio chino anunció restricciones a la exportación de materiales raros claves para la industria aeroespacial y tecnológica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Buenas tardes, Mardelis. Excelente viernes. Llegó el viernes. Qué rápido se fue esta semana. Así es. Pero aunque es viernes, todavía hoy tenemos mucho que discutir porque siempre vamos a tener análisis e información de todo lo que acontece en el país. Con nuestras reporteras Sara Angeli Rodríguez y Yolanda Marrero, además de interesantes invitados, la picardía y simpatía de Armando Valdés, que hoy es viernes y está de bateador emergente en sustitución de Carmen Jovet, y como siempre también el problemático de Jonathan Lebrón. Buenas tardes, compañeros, excelente viernes. Buenas tardes, Limari. Qué entretenido este viernes, ¿verdad? Sí, está. Y hay mucha gente en mood de viernes. Sí. Hasta vestidos de viernes. ¿Tú estás? Yo estoy bien puesto para el viernes. De aquí. Bueno, siempre se pasa bien. Hoy hay juegos, imagínate tú. Pero a los cangrejeros. ¿Hoy juegan los cangrejeros? Sí, hay que ir para allá. Qué bien. Oye, para que no digas eso. Mira, tú tienes una entrevista interesante. Sí, voy a estar hoy con la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, recién confirmada esta semana. Vamos a estar hablando con la licenciada Valerie Rodríguez sobre diversos temas, entre ellos el discrimen comercial. Se sigue planteando que en Puerto Rico no nos envíen ciertos productos, no hay ciertas ofertas que recibimos aquí. Hablamos con ella sobre eso y sobre los pavos. Vamos a ver si va a estar pesando. No solo eso, que por ahí viene Semana Santa, que es como Field Day de Daco. También. De pesar los pescados, los chillos fritos. Y también siempre será la discusión de si el bacalao es bacalao o si es otra cosa. Toda esa vaina. Hablamos con ella sobre eso. Mira, entonces también vamos a problematizar sobre el tema del proyecto de libertad religiosa, que pues se aprobó con votos de los populares. Y también vamos a estar hablando sobre... Creo que fue un solo voto popular. Está bien, pero hay voto popular. Hay voto popular. Y no se puede huir, la reafirmación de género también. Y la reafirmación de género, que ahí sí votaron más los populares. Esto y mucho más hoy en Directo y Sin Filtro. Así que ya sabe que no se puede perder lo que viene por ahí con Armando Valdés, con Arroz y de Masa, y también con Jonathan Lebrón en Problematizando. Pero ahora cambiando de tema. Hay nuevos avances enfocados en el sector de transporte e infraestructura que fueron destacados por el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, a 100 días de esta nueva administración. Maranela Martís nos tiene los detalles. A 100 días de la administración de la gobernadora Jennifer González Colón, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, presentó qué proyectos están en proceso de iniciar y en qué áreas de necesidad están trabajando. Entre las iniciativas está un nuevo sistema de boletería para los ciudadanos que utilizan el tren urbano como medio de transportación, aunque no especificó si tendrán nuevas tarifas. Hablando del nuevo sistema de boletería, que ya está básicamente instalado en su totalidad en todas las estaciones del tren, se está instalando en las guaguas de la AMA, y estamos en la fase de orientación y pruebas para asegurarnos que el sistema está trabajando excelentemente bien. Esto es una inversión de cerca de unos $22 millones en fondos federales,
y esto mejorará muchísimo la experiencia de todos los usuarios. No tienen que ir a Nueva York para entrar allí, es básicamente utilizar un sistema nuevo, innovador. Eso ya, lo tienen ya aquí, la ATI lo ha traído a Puerto Rico. Entre los proyectos importantes están 4 embarcaciones de carga y pasajeros para Vieques y Culebra, y al menos 2 de estas inician labores este año. El servicio principalmente lo que es Vieques y Culebra desde Ceiba. Ya la primera embarcación está lista, básicamente está finalizándose los detalles finales, está básicamente el 99% ready ya, para entonces zarpar hacia lo que es desde Mississippi, vendría camino hacia Puerto Rico, llega a Ceiba, se hacen las pruebas necesarias y una vez ya estén las pruebas necesarias, el Coast Guard nos dé el visto bueno, entra en operación. Por otra parte, informó que como parte de los adelantos está la cantidad de ciudadanos registrados con la nueva licencia RIO-ID y exhortó a quienes aún no la tienen que luego del 7 de mayo no podrán visitar establecimientos federales sin esta. Si va a viajar a parte de la nación utilizando la licencia, no va a poder hacerlo, va a necesitar el Real ID o un pasaporte. Así que los invitamos que si tiene un viaje antes del 7 de mayo, que vaya a sacar el Real ID. Para Noti6 les informó Jaime Seno en la cámara y Maranela Martí. Es importante que el que no ha sacado el Real ID lo haga porque va a tener problemas a partir de mayo. Ahí nos lo dijo el secretario de A mí no me están DITOP. hablando. Bueno, al que le ponga el sallo, mira, que se lo Dios ponga. mío. Pero mira, Mardelis, estamos más que listos ahora para pasar de arroz y de masa con Armando Valdés. De arroz y de masa, la sección aquí en Directo y Sin Filtro, donde entrevistamos a los protagonistas de la noticia. Hoy precisamente está con nosotros la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, recién confirmada, la licenciada Valery Rodríguez. Secretaria, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Hoy fue mi primer día. Sí, Acabo ¿verdad? de venir de ir a la oficina y conocer a los empleados. Bien emocionada porque hay empleados que llevan muchísimos años y te hablan del amor y el cariño que le tienen a la oficina. O sea que estoy bien emocionada. Fue bien emotivo el recibimiento. Y usted no había ocupado el cargo porque fue nombrada precisamente ya estando la sesión legislativa corriendo. ¿Cómo ha sido el recibimiento este primer día de los empleados del departamento? Te dije, bien, nunca había ido, como me nombraron estando en sesión, nunca quise ir a la agencia ni pedir información, me preparé con los documentos públicos de transición, quería pues respetar los procesos del Senado de Puerto Rico. Una vez confirmada ayer, pues estuve visitando varios medios y hoy tuve la oportunidad de ir y te lo digo que me emocioné mucho, porque a veces lo que dicen en la calle, ay, el empleado no trabaja, está todo caído, y lo que vi al revés, mucho amor por DACO, mucho empleado bien orgulloso de ser empleado del DACO. Llevan años, había una señora ahí que llevaba 33 años, pero con unas energías que me quedé en shock. O sea, que fue bien bonito y de verdad bien, un tremendo primer día. Secretaria, su nombramiento fue un poco inesperado. Había una secretaria ya designada. ¿Cómo fue ese proceso y cuán rápido se dio ese proceso de tomar la determinación de asumir este cargo? Pues mira, sí fue abrupto, pero la gobernadora había hablado conmigo hace meses ya, o sea, antes de ella comenzar sus labores como gobernadora, y ella me había dicho que me quería en su gabinete, que ella quería mujeres preparadas, profesionales, líderes, y ella me decía, Valery, ya es hora que dejen de estar diciendo que tú eres la hija de y la esposa de, el que te conoce sabe los méritos que tú tienes, y ella, te tengo que decir que siempre creyó en mí. En ese momento dado, pues hablamos de diferentes puestos y como que no se dio, todavía no estaba como que lista. Yo llevo una práctica en litigio ya casi sobre 18 años y me va muy bien como abogada litigante, pero nada, en esta ocasión me llamó y le dije, no te puedo decir que no, Jennifer. Además que a mí me encanta cómo ella trabaja, la gobernadora es bien activa, ella le gusta la ejecución y me siento bien cómoda con su plan de gobierno. Secretaria, ha mencionado como uno de sus primeros proyectos, iniciativas, el tema del discrimen comercial. ¿Cómo va a abordar este tema y cómo lo haría de manera distinta a lo que hacía el secretario anterior, estipulando que haya algunas razones detrás de algún discrimen? Por ejemplo, hay ciertos productos que no vienen a Puerto Rico por la ley de distribución.
que establece que si hay un distribuidor de un producto en Puerto Rico, ese producto solamente lo puede vender ese distribuidor. ¿Cómo atender esos temas? Y incluso, ¿usted plantearía recomendarle a la gobernadora enmiendas a esa ley de distribución para evitar ese discrimen que causamos nosotros mismos? Ahora mismo, de hecho, estamos hablando con la gobernadora para anunciar en esta próxima semana una serie de medidas a favor del consumidor. O sea, eso ahora mismo ya lo están trabajando. Venimos la semana que viene con unos anuncios bien positivos. ¿Que pero podrían sí, incluir cambios a la ley 75? No, No. Todavía no, pero estamos viendo todo el andamiaje porque sí queremos que el puertorriqueño se beneficie. Hoy en día todo está conectado por la internet. Cada día más la gente compra a través del internet y la realidad es que muchísimas de estas empresas que se rehúsan traer sus productos a Puerto Rico ya tienen contactos mínimos con Puerto Rico y nosotros queremos que el discrimen por razón de geografía culmine. Yo sé que eso fue una iniciativa de Luis Gerardo Rivera Marín, que pasó una orden administrativa en ese entonces, hace unos añitos ya, y la oficina ha continuado, pero lo que yo busco hacer distinto es que yo le presenté un plan de trabajo a la gobernadora, un sinnúmero de agencias federales que quiero visitar para que nos den la mano y que sea a través de ellos que lo lleven este mensaje a las empresas, especialmente a las norteamericanas, que nosotros somos ciudadanos americanos, que no hay razón por qué nos discriminen, y no tan solo es en servicio, producto, streaming, algo tan básico, que te afecta desde el joven de los videojuegos hasta lo que tú puedes consumir, que quieres aprender, porque hoy en día no es tan solo entretenimiento, uno aprende a través de muchísimos de estos programas que uno puede streaming. Jonathan no puede ver la serie de Star Trek porque Paramount Jonathan, voy a trabajar para eso. no le permite hacer su suscripción aquí, así que, secretaria, le pregunto también... no, y que te dicen que available for the United States, but not for your region. Sí. Y uno hace, pero ¿cómo es posible eso? Y Quiero nosotros combatir. estando aquí, Nosotros somos claro. Estados Unidos, el Tribunal Supremo lo ha establecido en los sinnúmeros de casos, somos Estados Unidos, pues no se nos debe discriminar. Secretaria, le pregunto también sobre los aranceles. Yo creo que en este ambiente se ha planteado mucho los efectos macroeconómicos, lo estamos viendo en la Bolsa de Valores. Hoy el Dow Jones hubo una caída estrepitosa en los últimos 2 días, significativa para la economía a nivel global. Ahora, para la economía del puertorriqueño, esto va a implicar también aumento en costos. Se ha planteado, por ejemplo, que un iPhone que Apple lo fabrica en la empresa Foxconn en China, lo compra a $600. Ese producto, cuando entra a Estados Unidos con un impuesto de más de 50%, va a potencialmente tener un arancel de más de $300. Eso alguien lo va a tener que pagar. Ya Volkswagen está planteando también un impacto sobre los precios para paliar el costo del aumento arancelario. ¿Cómo aquí el Departamento de Asuntos del Consumidor se va a asegurar de que esto no se preste para abusos también? De que de pronto todo el mundo esté justificando de alguna manera u otra aumentos en los precios diciendo, caramba, es que Donald Trump. Y ahí precisamente ahí está la palabra clave. Yo no puedo regular ciertos precios de ciertos productos, obviamente, la gasolina es otro tema, la canasta básica, los automóviles, pero sí podemos fiscalizar el abuso. O sea, nosotros vamos a estar bien pendientes de cualquier práctica ilícita que hagan los comercios, anuncios engañosos. Usted va a ser nuestro mejor inspector en la calle. Y yo lo que invito es que, más allá de hablarlo y ponerlo en las redes, radiquen sus querellas en DACO y déjenos saber dónde es que esto está ocurriendo. Si usted ve que un producto que usted compró la semana pasada ahora se lo quieren vender 2 y 3 veces más caro, es muy probable que el alza no tiene que ver con el arancel, lo están haciendo para aprovecharse de la situación. O sea que le pedimos que por favor nos notifiquen y nos dejen saber. Y esos inspectores, secretaria, para terminar, van a estar en la calle estas próximas 2 semanas con el chillo, el bacalao, todo lo que los puertorriqueños nos gusta consumir en Semana Santa. Stay tuned, venimos con unos operativos en Semana Santa, no te puedo adelantar porque no puedo adelantar el comercio, pero vas a ver un DACO bien activo. Qué bueno. Activo con los chillos y con el bacalao. Con todo, a favor del consumidor, sea lo que sea. Me vas a ver pesando chillos y bacalao y asegurándome que ese precio esté bien. Y con el pavo y con la pava también. Con el pavo en Back to School. Fíjate. Muy bien, secretaria, muchas gracias por estar disponible para nosotros aquí en De Arroz y de Masa. Pasamos con Mardelis Usino.
Hacemos una pausa, pero antes los religiosos están al parecer felices y sus vidas cambiarán luego de que ayer se aprobara el proyecto de libertad religiosa. Este proyecto fue una movida del PNP para vaciar Proyecto Dignidad. Lo discutimos en el Countdown. Además, exalcalde de San Juan y nuevo secretario general del Partido Nuevo Progresista, Jorge Santini, comparó una desgracia en Cabo Rojo con el Partido Popular. ¿Será esto un papelón? Y en Problematizando se aprueba proyecto de libertad religiosa, pero realmente se le quitan derechos a la comunidad LGBTQ o es una exageración de algunos grupos que han criticado esta medida. Lo problematizamos al regreso. Este segmento es presentado por Stool & Deco. Ayer el Senado de Puerto Rico aprobó el proyecto número 1. Es un proyecto de libertad religiosa. Y de hecho, una de las sorpresas es que la Constitución, tanto la de Puerto Rico como la de Estados Unidos, garantizan de sus primeras cosas que escribe el tema de la libertad religiosa en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Pero una de las cosas que se ha estado discutiendo es si este proyecto será la excusa para justificar el discrimen. ¿Realmente se necesitaba esta ley o fue un espectáculo político para apaciguar a ciertos sectores conservadores, particularmente, usted sabe, como Proyecto de Dignidad, entre otros, que inclusive motivaron a algunos miembros del Partido Popular Democrático, que está en su refundación, en votarle a favor a esta medida? Para problematizar sobre este asunto, hoy nos acompaña Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+, y Olga Chapman, directora de comunicaciones de la Federación LGBTQ+. Gracias a ambos por estar con nosotros aquí en Directo y Sin Filtro. Una de las cosas que llama la atención, y ustedes han planteado unas críticas de que esto abre la puerta al discrimen. Sin embargo, uno leyendo el texto del proyecto no logra identificar específicamente dónde se abriría esa puerta. ¿Dónde es que ustedes entienden que está el problema que pudiese abrir la puerta de discrimen contra las personas de la comunidad LGBTQ? Ciertamente el proyecto indica claramente, explícitamente, dónde se puede negar o dar un servicio de acuerdo a la creencia religiosa y que hay un acomodo razonable que puede pedir el empleado para que no pueda ejercer esa función. Sin embargo, ese acomodo razonable lo tiene que pedir con anticipación y tiene que ser aprobado por recursos humanos. Pero ya el mero hecho de que se niegue a dar un servicio porque tiene una creencia religiosa y diga, yo no quiero atender a la gente LGBTQ+, o a los santeros, o a los judíos, o a los musulmanes, pues ya está presentando un discrimen y está permitiendo que ese empleado no ejerza esa función. Más allá de eso, las profesiones reguladas por el Estado tienen una inmunidad en caso de que no quieran atender a una persona de cualquier acción en su contra por negarse a dar ese servicio. Por eso, y le pongo un ejemplo y quizás para que la gente pueda entender. Un doctor en una sala de emergencia, si llega una persona, una mujer, pues que no ha completado su transición o tiene todavía sus órganos masculinos, y una vez la comienza a atender, ¿él se puede negar por sus creencias religiosas a atenderla o tiene que ocurrir una notificación previa independientemente llegue una persona allí o no? ¿Cómo es que ocurriría ese acomodo razonable? En el plano de las profesiones reguladas por el Estado no indica claramente si tiene que pedir ese acomodo razonable. Okay. Así que sí se pueden negar sin pedir el acomodo razonable. Y esto es lo que pasa en muchos de los CDT, que hay un solo médico y ese se puede negar. Y podría debatirse entre la vida y la muerte de una persona que vaya a buscar un servicio y se nieguen a dar Pero no hay ese leyes servicio. federales que regulan y establecen que, por ejemplo, las salas y los hospitales que reciben fondos del gobierno, tanto estatal como local, tienen que atender. De hecho, el secretario de Salud, en la vista pública, en la Comisión Total, lo planteaba así, de que la ley federal en Tala obliga a ofrecer un servicio, de que si se trata de la vida o muerte. ¿Ustedes entienden que esto contradice esa ley como tal? Olga y Pedro, ¿cómo ustedes lo ven? Bueno, en este caso, Sí. la ley es tan amplia. Ajá. Una de las cosas importantes y que hemos estado recalcando constantemente es que abre la puerta y esa puerta está abierta de par en par. Por lo tanto, no hay claridad de hasta dónde, a la hora de la verdad, en la prestación de ese servicio, se va a permitir que haya esa discriminación, no solamente en espacios de emergencia, en una sala de emergencia, en un hospital, en un cuartel de la policía, donde sabemos que no hay suficiente personal y hay un retén, y ese retén decida que a estas personas, por las razones que sean, por su identidad de género, porque son dos personas que quieren tal vez
tienen una situación con un vecino, pero son dos personas de la misma identidad de género y no las vamos a atender. Entonces, hay situaciones particulares que tenemos que ver en la práctica. Y en la práctica estamos viendo que no se atiende y está increíblemente amplia y sabemos que las personas más vulnerabilizadas, las personas LGBT y otros grupos, personas como yo que quiera buscar una licencia y me quiero casar con mi compañera y soy una persona negra, soy una mujer y soy una mujer que tengo o una pareja que es una mujer también y no me van a dar el servicio. Así que hay una cantidad, ¿verdad?, de escenarios en los cuales parecería que todos los movimientos de derechos humanos que vivimos en los 50 y en los 60 y luego más adelante en los 60, estamos regresando, ¿verdad?, a ese espacio en el momento actual. Cuando se habla de acomodo razonable, ¿el proyecto atiende cómo sería ese acomodo razonable? Digamos, porque la misma palabra de acomodo razonable significa que se balancean los intereses en el sentido de que no se le deja de ofrecer un servicio a una persona, pero a la misma vez se protege un derecho que puede ser vulnerado de la otra persona que está pidiendo ese acomodo razonable. ¿El proyecto entra en ese detalle de cómo se va a acomodar razonablemente a esa otra persona? Indica que hay que crear un reglamento para que ese acomodo razonable no le ejerza un vejamen o un discrimen innecesario a la persona que vaya a reclamar ese servicio. Pero sabemos que en la práctica, en Puerto Rico, los reglamentos se los pasan, ¿verdad?, por donde no da el sol, por así decirlo, y la realidad del caso es que no se ponen en práctica. Así que este proyecto, como indicó Olga, es muy amplio, es un proyecto bien peligroso y bien ambiguo que abre la puerta a que se discrimine. Y de hecho, durante las vistas públicas, la representante del Departamento de Salud dijo que sí, en efecto, una persona del Departamento de Salud o un profesional de la salud puede negarse a dar un servicio basado en el texto de la ley. Así que esta es una medida peligrosísima y como tú mencionaste al principio, ya esto está protegido en nuestra Constitución. No necesita legislación adicional para ser protegido. Y aquí, de hecho, ayer mismo, en el hemiciclo del Senado, la representante de la senadora de Proyecto de Dignidad indicó que no habían querellas porque se le violaran los derechos a las personas con una creencia religiosa en Puerto Rico. No hay una problemática que atienda este proyecto. Así que es un proyecto que nosotros le pedimos a la Cámara de Representantes a que no lo apruebe, sobre todo a esos representantes del PNP. Ellos van a mirar a la cara a sus empleados, a sus amigos, a sus familiares que son de la comunidad LGBTQ+, y le van a decir, yo creo que tú vales menos, yo creo que a ti te deben discriminar, yo creo que a ti te deben negar servicio. Yo no creo que esa sea la igualdad que promueva el Partido Nuevo Progresista. Gracias a ambos por estar con nosotros en Directo y Sin Filtro. Sigo contigo, Limaris. Y al regreso, los religiosos al parecer están felices y sus vidas cambiarán luego de que ayer se aprobara el proyecto de libertad religiosa. Este proyecto fue una movida del Partido Nuevo Progresista para vaciar al proyecto Dignidad. Lo discutimos en el Countdown. También al regreso, exalcalde de San Juan y nuevo secretario general del PNP, Jorge Santini, comparó con una desgracia en Cabo Rojo al Partido Popular. ¿Será esto un papelón? Y llegamos al conteo regresivo, el countdown. Tenemos 7 minutos para discutir temas candentes, como lo es el proyecto que finalmente aprobó el Senado para la libertad religiosa. Muchos dicen que estas medidas no tienen efecto real y que es un montaje para hacer felices a ciertos líderes del sector religioso en Puerto Rico que se habían unido al proyecto Dignidad y que con esto posiblemente regresen al Partido Nuevo Progresista. Esta semana precisamente algunos líderes religiosos y de bases de fe y de medios que pertenecían al proyecto Dignidad se desafiliaron de esa colectividad. El PNP hace esto, aprobar esta medida ahora para politiquear o porque realmente hacía falta. Hoy sentamos en la silla caliente aquí en el Countdown a Eliam Martínez, directora de la Oficina para el Fortalecimiento Social, Comunitario y de Bases de Fe del Senado de Puerto Rico. Eliam, buenas tardes, gracias por estar aquí en el Countdown. Empecemos con la pregunta que ya le hice al público. ¿Esta medida realmente hacía falta? ¿Por qué un proyecto de ley entronizaría en nuestro ordenamiento jurídico? Algo que de por sí está establecido tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la de Puerto Rico.
Bueno, la realidad es que en Puerto Rico, como ha ocurrido también en Estados Unidos y en otras jurisdicciones, ese derecho fundamental se ha visto en muchas veces, en muchas ocasiones atropellado y en otras no se honra, no se hace cumplir. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el tema de la vacunación. ¿Qué pasó en la vacunación? Ese derecho por conciencia religiosa a no vacunarse fue afectado, no se honró. Incluso lo que se le exigía a las personas era que presentaran una affidavit con la firma de un líder religioso. No se quería honrar, por ejemplo, en ese apartado. También hemos visto en otras instancias donde las personas tienen que creer o negar en ocasiones sus creencias religiosas porque sí, porque hay una política establecida por esa supuesta separación de Estado, ¿verdad? Bueno, no y la iglesia supuesta, o religión. No es supuesta, está en la Constitución. Hay una separación de iglesia y Estado. El gobierno no debe ni legislar para promover ni prohibir la práctica, la libre práctica. Pero digo supuesta porque se suele interpretar de la manera incorrecta. Por ejemplo, yo conozco de casos en la policía de Puerto Rico donde si alguien quiere hacer una oración, no puedes orar porque hay separación de iglesia y Estado. Y la persona no puede orar, no puede mencionar la palabra Dios. Pues eso es incorrecto. Hay una mala interpretación. Porque la separación de iglesia y Estado va dirigida a que el Estado precisamente no intervenga en las creencias de la iglesia o que no le diga a ese fiel o a esa iglesia cómo tiene que vivir o cómo tiene que ejercer o cómo tiene que creer respecto a esa creencia religiosa. Te hago una precisamente. Pregunta en esa misma Así dirección. que eso es incorrecto. En la universidad, en un salón de clase, un estudiante, que sabemos que estos ejemplos se dan mucho, un profesor universitario, un joven dice, no, pero es que yo pienso de esta manera. El profesor le dice, no puedes hablar aquí de eso porque hay separación de iglesia y Estado. Directora, pero yo le quiero hacer una pregunta. Pues eso es mal aplicación del derecho. Entonces las personas lo que hacen es que se retraen y dicen, no, yo no puedo hablar. Quisiera terminar el pensamiento. Pero directora, tenemos solamente 7 minutos. Las personas se retraen y no ejercen su derecho, no lo practican. Pero claro, pero por ejemplo, usando ese ejemplo, si mañana una persona que cree en la santería, que ¿verdad? Sacrifican animales, trae una gallina a una oficina, a un cuartel de la policía, siguiendo el mismo ejemplo que usted está planteando, habría que acomodarle, ¿verdad?, que pueda llevar a un sacrificio de una gallina dentro del cuartel de la policía, porque él entiende que su creencia se va a ver violentada o no. ¿Verdad? Eso es lo que usted está planteando, de que hay que garantizarle esa libre práctica. A mí me da gracia ese ejemplo, porque se van a ese extremo. Primero no que es extremo, nada, es una práctica religiosa. Primero que nada, no es que un pastor llegue al cuartel de la policía a hacer un culto y que todo el mundo tiene que rasparse el culto. Es lo que tú estás planteando con esta otra religión de la santería. Ahora bien, que cree la santería. Si un policía santero quiere hacer su oración o, ¿verdad? Lo que él crea. O lo que él cree, antes de comenzar su día de trabajo o besar las cuencas que ellos utilizan o lo que sea, pues se le tiene que permitir. Claro que sí, porque esa es su creencia. De la gallina se le Ahora tiene que bien, no es que ese policía va a obligar a todos sus compañeros a besarle las cuencas y hacer todo ese tipo de cosas. Así que esos son ejemplos que se traen a la palestra pública que yo creo que lo que hacen es desviar verdaderamente el tópico del que estamos discutiendo. Además que son unos ejemplos realmente grotescos que no sucederían en la vida real, como tampoco sucedería que un pastor llegue un día a un cuartel de la policía a decirle aquí todo el mundo vamos a orar y vamos a cantar corito y vamos a hacer esto. Eso no sucedería. Pero son ejemplos que llaman la atención y que lo que hacen es desinformar. Directora, lo que yo quiero entender, y qué bueno que usted trae el tema del ejemplo que usó Jonathan, el cual yo no necesariamente utilizaría el adjetivo grotesco porque son las creencias religiosas de otras personas. Son ejemplos grotescos y exagerados. Directora, lo que yo quiero entender es, los ejemplos que usted utiliza, ¿usted le puede poner nombre y apellido? O sea, exactamente en qué contexto se le prohibió a un policía orar. Exactamente en qué contexto se le dice a un estudiante universitario. Y no, más que el contexto, quisiera nombre y apellido, porque es que se usan estos ejemplos, pero en mi experiencia, directora, si me permite. Sería bueno que ustedes hicieran entonces su trabajo para contactar las personas que han sufrido en Puerto Rico discrimen por sus creencias religiosas. Yo conozco a las personas, pero es irresponsable de mi parte mencionar los nombres. Pero directora, es que el problema es que la experiencia vivida de la mayoría de nosotros los puertorriqueños es que vamos al Capitolio, por ejemplo, y hay una invocación antes de todas las sesiones. Y vamos a cualquier actividad en una escuela y hay una invocación aunque sea una escuela pública. Entonces,
Yo no tengo problema con eso, pero puedo reconocer que habrían personas que precisamente en el ejercicio de su libertad religiosa tendrían un problema porque son musulmanes, porque son budistas, porque son ateos, porque son agnósticos. Y yo quisiera entonces saber cuáles son los ejemplos en una sociedad donde es tan predominante el pensamiento judeocristiano, cuáles son esos ejemplos de discrimen contra esas personas. Bueno, yo te acabo, Más allá yo te acabo de presentar 2 ejemplos. Pero no son concretos. Jonathan presentó uno y usted dijo que era grotesco. Que era grotesco, no entendí. Bueno, para mí ese ejemplo que usted... Vamos a separar las discusiones. Una, el hecho de que yo no te dé nombres y apellidos no significa que lo que yo te estoy comentando sea ficticio. Esa es la realidad. ¿Hay algún informe entonces, aunque no tenga los nombres, que establezca estadísticas? Bueno, pero entiendo yo que los investigadores y periodistas son ustedes, pues hagan el trabajo. Hagan el trabajo. Pero usted fue lo que legislaron. ¿Por qué digo que es grotesco? Quiero dejar algo claro. Digo que es grotesco y lo quiero aclarar porque sé que en ocasiones las discusiones, ¿verdad? Las líneas se sacan de contexto. Yo no estoy diciendo grotesco a la práctica de esa religión, aclarado, para que no salga de contexto. A lo que me refiero es al ejemplo que es grotesco decir que va a llegar un santero a un cuartel de la policía o un policía a hacer un sacrificio antes de comenzar su trabajo. Esas son cosas que no tienen sentido común, que no sucederían, como no sucedería el que un pastor llegue de buenas a primeras al cuartel de la policía y haga que todos allí canten coritos y oren y se conviertan. Son ejemplos de ambos lados que son exagerados y que a mi entender lo que hacen es que desinforman y dirigen la discusión en una dirección que no es la que proyecto tiene que garantizarle, una pregunta bien sencilla en sí o no. Este proyecto tiene que garantizarle ese rito religioso, se lo tiene que garantizar sí o no. Ustedes lo que tienen es una carga contra, por ejemplo, la religión del cristianismo. No, jamás. Porque este proyecto, contrario, claro que al contrario, es la libre práctica de todo. Claro que sí, te voy a decir por qué. Claro que sí, te voy a decir por qué. Porque este proyecto defiende y protege las creencias del santero, del cristiano, directora, del agradecido testigo de por Jehová, su tiempo, tengo y de que ir la a la secta pausa. que sea. El countdown terminó. Protege sus Vamos creencias con religiosas. Marlelis Jusino. Bueno, la historia que les presentamos a continuación es una de lucha, amor y perseverancia en Puerto Rico. Muchas familias enfrentan desafíos diarios para garantizar el bienestar de sus hijos y la de José Irán no es la excepción. A sus 2 años, este pequeño enfrenta varias condiciones de salud. Ha demostrado una fortaleza increíble. Sin embargo, los altos costos de vida y tratamientos representan un gran reto para que su familia, que hoy apela al generoso corazón de nuestra gente. Vamos a ver la historia que nos trae Yolanda Marrero. Irán es el guerrero de esta casa. Él al principio, esos tiempos que él estuvo hospitalizado, nos dieron varias veces de que el niño no iba a pasar esa noche. Nos hizo pasar mucho susto, pero aquí tú lo ves, él sigue echándose adelante, él quiere seguir, él está puesto para lo que venga. Y ese es José Irán, un pequeño de 2 años que ha salido airoso de cada reto de la vida. Y es que cuando nació sufrió un paro cardiorrespiratorio que ha dado paso a diversas condiciones de salud. Las condiciones de José Irán son hiperlesía cerebral, epilepsia, traqueomalacia, hipertensión pulmonar y depende de una gastro para alimentarse. El nene nació a las 33 semanas de gestación. El nene cuando nació, él tuvo un paro cardiorrespiratorio donde automáticamente se lo llevan para la unidad de NICU, ahí donde él estuvo su primer día entubado. Él despertó ahí, pues él estuvo sus 6 meses y medio en la unidad de NICU y luego pasó 2 meses y medio a la unidad de PIC. Los especialistas de José Irán les recomendaron un tratamiento llamado ETMS, una técnica no invasiva que utiliza campos electromagnéticos para estimular su actividad cerebral. Aunque las terapias han comenzado y sus padres notan mejoría, el costo es elevado. Por eso, hacen un llamado al generoso corazón de la comunidad boricua para que puedan seguir brindándole la oportunidad de mejorar. Sí. Comenzó a tomarla, pero obviamente son varias sesiones, son dentro de son 20 secciones que tiene que tomar esta terapia y cada una sale $150.
y los planes médicos pues, no la cubren. Otro de los retos de la familia de Josiram es poder conseguir un transporte adecuado que le facilite llegar a sus terapias. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la información que aparece en pantalla. Les informó Yolanda Marrero Girot para Directo y Sin Filtro. Muchísimas gracias a Yolanda por esta historia. Apelamos, ¿verdad?, a esos deseos de los puertorriqueños de querer siempre dar la mano para que ayuden a esta familia que continúe buscando alternativas para atender esta condición de su niño. Y qué bueno que veo que ambos padres están involucrados Así es. en el manejo y la atención que requiere este bebito. Así es, y tenemos que hacer ahora una breve pausa, pero usted no se despegue, que Directo y Sin Filtro continúa. Y el nuevo secretario general del Partido Nuevo Progresista, Jorge Santini, hizo una comparación del Partido Popular Democrático con una desgracia ocurrida en Cabo Rojo, donde una turista incendió un restaurante. Dicho restaurante está reconstruyéndose y no entendemos qué quiso decir Santini. Hoy en el papelón vamos a ver lo que dijo. Tú sabes la noticia de la turista esa que quemó un restaurante que lo acaban de reconstruir. Pues el Partido Popular después de las elecciones quedó igual. Lo que pasa es que dudo que lo puedan reconstruir como reconstruyeron preciosamente ese restaurante. Así que tiene que estar acá. Todavía no hemos visto que el comisionado residente haya ejercido su función de comisionado residente y eso es preocupante. Vamos de inmediato contigo, Mardelis, a conocer cuál es tu veredicto sobre estas expresiones que hizo el nuevo secretario general del Partido Nuevo Progresista de comparar el Partido Popular con el fuego que desató esta turista allá en Cabo Rojo. Después de haber visto estas expresiones, no estoy tan segura. Confieso que es la primera vez que veo este audio. Los que no conocen a Santini, fue un legislador y político de verbo muy florido y utiliza muchas alegorías como esta. Lo que pasa es que lo que ocurrió allá en el oeste pues, fue un acto criminal. Sí. No sé, quizás debió haber utilizado otra comparación para eso, porque pues, fue un acto bien lamentable, ahí se perdió mucho dinero, ¿verdad?, por parte del comercio. No sé si catalogarlo como un papelón. ¿Cómo lo ves tú, Jonathan? Hay una canción que se llama Ahí Fuego en el 23. Santini pudo haber hecho esa misma comparación sin utilizar un evento trágico donde se expusieron vida y propiedad y donde el país se consternó porque una turista que vino de afuera le pegó fuego porque se molestó, porque la sacaron de un negocio en Cabo Rojo. Entonces, un poco, yo entiendo que él le encanta hacer estas cosas, pero la realidad es que si tú le quieres tirar, tú sabes, fuete al Partido Popular Democrático, puede usar muchas otras ocasiones que me llame. Yo le envío una lista de distintos ejemplos que puedo utilizar. Para mí es un papelón y sobre todo demuestra insensibilidad. Y para ti, Armando, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que querían Santini. Ahí tienen Santini. Ay, Dios mío. Santini es esa persona. A mí no me sorprende en lo más mínimo. En esto coincido con la compañera Mardelis. Santini se le conoce por el uso de un verbo fuerte, a veces agresivo, a veces hasta ofensivo. Y claro, eso en los 90 y a principios de este siglo pasaba con ficha. Pero ahora estamos en pleno año 2025, después de Me Too, después de todas las cosas que han pasado. Y quizás la gente son un poquito más sensible. Yo personalmente no lo veo como un papelón. Yo reconozco que está tratando de hacer una metáfora entre el Partido Popular y la destrucción de esa estructura. Pero al final del día lo que esto representa es que el Partido Nuevo Progresista ha traído esta figura que quizás no está ready for prime time, quizás no está listo él para el actual ambiente mediático, y esto es solamente ponte la pava. Esto es solamente un atisbo. Esto es solamente un atisbo, pero no es un papelón. Saca la pava. ¿No es un papelón? No, yo creo que no. Bueno, pues yo voy a emitir mi opinión. ¿Tú vas a votar? Con relación. Sí, aquí hay voto de mayoría de Armando y de Mardelis diciendo que no es un papelón. Jonathan dice que es un papelón, así que se supone que el veredicto sea que no es un papelón, pero yo difiero de mis compañeros que dijeron que no lo es, porque me parece insensible.
estoy de acuerdo con Jonathan, hacer esta comparación es insensible. Hay que buscar otras alegorías, otras metáforas para comparar cómo está la situación en el Partido Popular Democrático, que no sea con una tragedia que cobró ¿verdad? Un negocio y que mucha gente, particularmente los dueños de ese negocio, invirtieron mucho esfuerzo para levantarlo y vieron sus sueños tronchados con esta decisión. Así que a mí me parece que es un papelón. Así que yo... Pero lo empataste. Lo empaté, pero voy a decir que es un papelón. Pues que es un papelón. Ese es el Y es momento de hacer una breve pausa de aquí, de Directo y Sin Filtro. Usted no se despegue, que continuamos con mucho más. Y Puerto Rico podría sentir con mayor severidad el efecto de los aranceles que Estados Unidos le acaba de imponer a la inmensa mayoría de sus socios comerciales y cuyos productos se consumen en la isla. Según el economista Vicente Feliciano, esto será así en parte porque la isla importa sobre el 80% de lo que se consume. Mayra Acevedo nos tiene más detalles. El efecto principal es que no hay forma que los comerciantes se absorban este cambio y por lo tanto van a haber aumentos de precio. Y van a haber aumentos de precio a todos niveles. Esto es especialmente cierto porque la isla importa sobre el 80% de todo lo que se consume localmente. Se le puso 25% a autopartes y vehículos. Puerto Rico no va a producir autopartes y vehículos, pero Puerto Rico sí consume aluminio, acero, autopartes y vehículos. Así que en esta ecuación, nosotros estamos en el lado más golpeado. El economista señala que hay dos sectores que por el momento estarán a salvo. No afecta exportaciones nuestras hasta ahora o industrias fuertes nuestras, como por ejemplo farmacéutica y turismo. Así que nosotros hasta ahora vamos a coger el golpe de los aranceles sin el beneficio de los aranceles. El economista fue parte de los recursos que se presentaron durante el 20º Foro de Contabilidad y Auditoría Gubernamental que auspicia el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico como parte de su educación continua. No se sabe el efecto, ¿verdad? Así que se sabe, anoche cambiaban reglas, él nos comentaba, así que la incertidumbre está ahí. La incertidumbre trae oportunidades porque cae cambios y yo creo que esto es un poquito lo que estamos hablando hoy aquí en el foro, que son todos los cambios que están ocurriendo en el sector del gobierno tan importante para la economía de Puerto Rico. Así es que tenemos a la Contralora hablando de los logros de la Contraloría de Puerto Rico, cuáles son las metas, cómo se ve la fiscalización para el gobierno de Puerto Rico. Tenemos también el director ejecutivo del COR 3, el CPA Eduardo Soria, hablando sobre la evolución de la infraestructura del país y particularmente sobre los requisitos de los fondos federales, cómo se deben cumplir, entre otros temas y panelistas. Desde Isla Verde, Mayra Acevedo, Noti6. Realmente hay incertidumbre de cuál será el efecto de estos aranceles en Puerto Rico. Habrá que esperar. Mucha preocupación y eso pues es malo para la economía y hasta para la salud mental de la gente. Así es. Porque les crea mucha ansiedad. Bueno, el suicidio sigue siendo un problema de salud pública en Puerto Rico, con tasas altas en municipios como Culebra, Aybonito y Barranquitas. Desde el 2000 hasta el 2024 se estima un promedio de 285 muertes por suicidio en la isla. Estadísticamente, cada 33 horas alguien se quita la vida. ¿Qué podemos hacer para identificar las señales y ayudar a los demás? Hoy Sara Angeli nos amplía. En un mundo donde las luchas internas a menudo permanecen ocultas tras sonrisas y palabras amables, la prevención del suicidio se convierte en una urgencia que no podemos ignorar. Hoy nos adentramos en el complejo y crucial tema de las señales de advertencia del suicidio, buscando arrojar luz sobre cómo reconocerlas y ofrecer apoyo a quienes más lo necesitan. En Puerto Rico sabemos que en todos los grupos de edad, desde niños, jóvenes y adultos mueren por suicidio, pero particularmente los datos en Puerto Rico muestran que los hombres mayores de 50 años están desproporcionalmente afectados por el suicidio.
Los pensamientos suicidas los puede tener cualquier persona. La solidaridad, empatía y el respeto de todos nos puede ayudar a identificar los principales indicadores de riesgo de suicidio. Muchas veces los niños no pueden apalabrar cómo se sienten, así que con niños y niñas tenemos que estar atentos a su comportamiento, dibujos relacionados a la muerte o al suicidio, y en adolescentes ciertamente ya vamos a ver verbalizaciones de que me quiero morir, no puedo más vivir así, y en los adultos igualmente. Los adultos muchas veces lo dicen, me quiero matar, me quiero morir, y todos esos comentarios hay que tomarlos con seriedad y conectar a esa persona con servicios de ayuda. Las señales del suicidio son a menudo sutiles pero poderosas. La prevención comienza con la identificación temprana de señales de advertencia. Romper el estigma permite que más personas busquen ayuda a tiempo. Familiares y amistades son las primeras personas en darse cuenta de las señales de peligro, y ellos son precisamente quienes pueden primero salvarle la vida a esa persona. ¿Cómo? Identificando las señales de peligro, esos cambios en el comportamiento, haciendo un acercamiento empático y respetuoso a ese familiar o ese amigo que sientes que está en riesgo, y procurándole vincularle con servicios profesionales a través de la línea Paz, llamando al 988. Es importante que hablemos abiertamente sobre el suicidio, que miremos a la persona a los ojos y le digamos, me preocupas, te he visto diferente y quiero ayudarte. ¿Cómo te puedo ayudar? Vamos juntos a llamar a la línea Paz o juntos buscar ayuda profesional. Eso es fundamental, hablar abiertamente y respetuosamente sobre el suicidio, pero siempre conectar a esa persona con servicios profesionales. Recordemos que no estamos solos, que el dolor no tiene por qué ser eterno, que siempre hay una luz al final del túnel. Si tú o alguien que conoces está luchando, por favor, extiende la mano. Llama a la línea Paz, visita el portal web de la comisión y busca ayuda. No permitamos que el silencio nos arrebate más vidas. Para Directo y Sin Filtro, Sarangeli Rodríguez. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más de Directo y Sin Filtro. Compañeros, y el viernes hemos llegado al final de esta edición que, mira, Armando, revelador esa entrevista que le hiciste a la secretaria del DACO, la licenciada Valery Rodríguez, va a estar midiendo los pavos, las pavas, el pescado. Y que tiene un anuncio importante sobre eso. No sé si es que van a comprar unas básculas nuevas. Unas básculas nuevas y él la va a probar, no sé, pero está chévere. O hay una definición nueva del bacalao, de nuevo, eso siempre. El cod, ¿cómo es que no, que si el cod. Exacto. Y hay otro. Siempre hay un debate con eso en Semana Santa, siempre. Y eso viene ya por ahí, eso en la próxima Eso semana. ya le toca. Antes que los pavos, van los pescados. DACO tiene como 3 field days. Los pavos, los pescados de Semana Santa y el Black Friday. Oye, pero hay un problema con la libertad religiosa, por lo visto. Es un país donde DACO le dedica tiempo a asegurarse de que tengamos pescado para cumplir con la religión. De paso, con una de las denominaciones, que es la Iglesia Católica, la que establece las reglas. Se ha convertido en una tradición, ¿no? Del pescado. Pero nada, por lo visto hay un problema. Y aparentemente, pues es grotesco acomodar un sacrificio a una gallina. Eso lo dijiste tú, no se lo atribuyas quizás la secretaria del DACO puede meterse también con el precio de los pollos. Con el precio de los pollos. Lo que pasa para los sacrificios. Para que sea accesible. Para la práctica de la religión. Se nota que es viernes, y nosotros ya tenemos que despedirnos de ustedes. Recuerden que tienen otra cita con nosotros el próximo lunes a las 5:55 de la tarde por aquí, por ABC Puerto Rico. Que tengan excelente fin de semana, compañeros. Chao. Chao.